Ahí, Gracias. genial, Gracias. genial. Gracias. Vale, pues más preguntas. Yo tengo una pregunta. Vale. ¿Cómo podemos hacer? Porque ahora creo que todos estamos en niveles muy diferentes. Algunos hemos visto vídeos, otros no hemos visto, algunos hemos leído, otros no hemos leído nada. Ay, Y yo creo... vuelvo. Perdón, vuelvo. Ah, qué bien. Pues bienvenida. ¿Cómo podemos proceder cuando no podemos estar, muchas veces no podemos estar juntas físicamente? Y creo que nadie dentro del grupo nos sentimos suficientemente ni experta ni mucho menos como para guiar a nadie. Y yo personalmente, que soy profesora, creo que necesitamos a alguien que nos ayude desde fuera a dar pues unos deberes para tal día o reunirnos para hablar, para ayudarnos a practicar, porque si no, creo que va a ser muy difícil que realmente lo llevemos a la práctica de verdad. ¿Estás refiriendo ahora con la sociocracia a aprender con alguien? Eso. Pregunto. Creo que me refiero. Vale. Sí. Vale, yo os cuento en este tiempo que yo llevo inmersa en la sociocracia y llevándola a escuelas, grupos, empresas, cuál es el proceso, especialmente en organizaciones como la vuestra, de cohousing o otro tipo de asociaciones, cuál es el proceso que yo suelo llevar y sugerir porque creo que es el que mejor funciona. Por un lado, yo suelo hacer un taller introductorio que es de unas 6 horas con teoría y práctica para que todo el mundo tenga en su mente como el panorama general, o sea, comprenda exactamente de qué estamos hablando y cuál es la diferencia de funcionar como solemos venir funcionando a cuál sería la propuesta de funcionar de una manera sociocrática. Y al mismo tiempo, en ese mismo taller introductorio, responder todas las dudas en concreto como las que me estáis haciendo vosotras, que realmente cada proyecto y cada organización viene funcionando de una manera, con lo cual lo que se pregunta de en qué cambiaría de lo que están haciendo a cómo empezarían a funcionar, en qué consistiría. Entonces, en esas 6 horas que hemos calculado como que es el mínimo para tener primero los conceptos principales claros y luego resueltas las dudas de cómo sería una estructura sociocrática en el proyecto en concreto. ¿Por qué? Porque si queremos empezar a funcionar así, ya desde el principio tenemos que tomar esta decisión por consentimiento, para asegurarnos de que todo el mundo tiene la información mínima y que efectivamente todo el mundo decide al menos darse la oportunidad durante un año de funcionar de una manera distinta. Porque va a suponer un cambio y va a suponer, como decís vosotras, hacer algo diferente a lo que venimos haciendo. Entonces, nos tenemos que asegurar de que las personas con las que estamos quieren eso, porque si no, hay una tensión entre quienes están muy convencidos y quienes sienten que se les está mandando a hacer algo distinto y que en realidad no quieren. Entonces, nos aseguramos de que todo el mundo está de acuerdo en intentar funcionar de una manera diferente, aunque sea darse la prueba durante un año y ver qué pasa. Y así, cuando pase el año, evaluar y ver qué les ha funcionado, qué no, y en qué hemos avanzado y qué cosas queremos seguir repitiendo o qué cosas necesitamos cambiar. Entonces, ese es como un paso inicial. Y después, en Sociocracy for All y en Sociocracia Práctica, otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que sí se necesita tener la práctica con círculos de cómo funcionan sociocráticamente. Y por eso se creó, aparte de esos vídeos que habéis visto, que están también en inglés, pero yo decidí, o Sociocracia Práctica, decidimos que queríamos lo mismo, pero en español. ¿Por qué? Porque esa información para nosotros nos parece de bien común, o sea, creemos que eso lo tendría que conocer todo el mundo. Entonces, por eso lo hemos liberado en la red, porque realmente
eso empezó siendo una formación pagada, pero dijimos, no, es que este conocimiento básico tendría que estar al alcance de cualquier persona. Entonces, eso ya, ese nivel básico está ahí, y lo siguiente, cuando las personas saben que esa posibilidad existe y les gusta o quieren experimentar y ver cómo se funciona así, es, solemos invitar a que algunas personas sí empiecen a tener como más experiencia dentro de lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en español lo tenemos como profundización y práctica en sociocracia. Entonces, durante 9 semanas, el grupo o selecciona, o las personas que libremente el grupo quieren, durante 9 semanas, 2 horas a la semana, están inmersas en eso, o sea, en aprender un poco más y en practicar. Y entonces este entrenamiento está diseñado precisamente para que nosotros creamos grupos, círculos, y este círculo funciona sociocráticamente. Y otra compañera de Latinoamérica y yo damos más formación, o sea, cómo es una estructura, qué pasa cuando las decisiones, o sea, todo el tema de las objeciones, que es como un gran dilema también, de qué es una objeción, qué no es una objeción, cómo se manejan. Entonces, durante estas 9 semanas damos ese extra de formación, y luego las personas están practicando esas 9 semanas en sus grupos, funcionar sociocráticamente, precisamente por lo que dice Joan, de sentirse capacitadas para luego llevarlo a sus grupos. Entonces, quien asiste ya tiene ese extra para sentirse segura del conocimiento y porque lo ha practicado suficiente como para luego irlo explicando a sus grupos. Entonces, todo el material que damos durante esa formación, ya sabéis que todos nuestros materiales son de libre, o sea, son de Creative Commons, comunes creativos, es decir, que tú lo puedes compartir si se pide que digas cuál es la fuente, porque así también otras personas pueden llegar a esa información, pero las personas que asisten tienen ese conocimiento y esa práctica que luego pueden llevar al grupo en la medida y al ritmo que el grupo necesita. Porque no es necesario de la noche a la mañana hacer un cambio radical. O sea, podemos ir haciendo pequeños cambios, como cómo vamos a elegir a las personas y demás. Entonces, ese ya sería como un segundo paso para que quienes quieran se empapan un poco más, y así van siendo ese extra y esa herramienta que, como yo lo que os acabo de decir de las casas, ¿no? De tomar una decisión de manera colectiva, ¿no? Una generación colectiva de propuestas. Pues esa es otra de las cosas que aprendemos ahí. Entonces, si estás en tu grupo y necesitáis tomar una decisión de este tipo, pues ya tienes en tu caja de herramientas una cosa más que puedes proponer al grupo para que la decisión se tome de manera más ágil. Entonces, esos son como los pasos que solemos recomendar. Por un lado, asegurarte de que todo el mundo tiene la información y consiente funcionar sociocráticamente, y por otro lado, que algunas personas tengan un tiempo de empaparse un poco más, practicar, para luego llevar al ritmo que la organización necesite eso. Bueno, y sobre todo dando por hecho de que por mi parte, o con Jerry o Ted, por ejemplo, la gente que habla en inglés siempre se puede contar para dudas y resolver cosas concretas que vayan surgiendo durante el proceso, porque o bien nosotros o bien todas las personas a nivel mundial que están unidas a la red de Sociocracia, pues os podemos contactar con alguien que ya haya pasado por lo que vosotros estáis pasando y os pueda decir cómo lo ha resuelto. Muy bien, gracias. Me parece, ay, perdona, Marga. que me parece muy interesante esta última parte que estás diciendo. Yo he llegado, pues recién aterrizada en el grupo, dentro de que voy conociendo desde hace un año a todo el grupo o parte de él. Y sí que yo veía un poco la dificultad de meternos, ¿no? Viendo algún vídeo. Yo estuve con los jubilares Pedro Martín de Hijas, me parece que hizo una sesión, y entonces fue la primera toma de contacto, y luego ya pues he empezado a ver estos vídeos tuyos, que voy por el segundo, no me ha dado tiempo a más de momento. Y me parece muy interesante, pero en este momento hay como muchas decisiones que tomar que no se pueden
yo lo veo así, de aparcar desde fuera y desde mi ignorancia casi, ¿no? Pero que hay que avanzar ya en cuestiones y, el implantar la sociocracia de alguna manera ágil, pues lleva tiempo, ¿no? Viendo lo que es, cómo se funciona, incluso teniendo el consentimiento de todos. Entonces, de la forma que estás diciendo, ¿no? Yo creo que quizás se ajusta mucho este último punto que has dicho, ¿no? A poder seguir avanzando o metiendo alguna herramienta, algún momento algún círculo o algún coordinador o algo importante, pero no que quede parado, ¿no? En este momento determinadas cosas que yo creo que sí que hay que avanzar, ¿no? O en este tema de la arquitectura, pues el recoger de esta manera, ¿no? Pues todas las necesidades que pueda haber de unos y de otros, y también empezar quizás, o empezar o no, vamos, quizás esta manera también de funcionar, de que se van a hacer unas propuestas y con esas se van a volver al grupo, puede también aumentar la confianza, ¿no? En las personas que llevan esa tarea, por decir de una manera, ¿no? Porque estén un poco más preparadas o porque han sido las elegidas o, bueno, yo qué sé. Entonces yo creo que me da mucha, no sé, no sé si es tranquilidad o quizás es como que veo más posible, ¿no? El arrancar, ¿no? No hay que parar todo y arrancar, sino que se puede ir metiendo pequeñas cuñas y me ha parecido muy, muy interesante, que yo creo que se puede ajustar. A ver, una pregunta, Nora. ¿Tú piensas que viéndonos tus vídeos todos, por ejemplo, ya podríamos decidir si a todos nos parece que bien o tendríamos que hacer la formación esa tuya de 6 horas? ¿O cómo es? ¿Me explico? Sí, 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 sí. A ver, yo Vale. creo que viendo esos vídeos y vosotros vais a ver cómo lo recibe el resto y si siente que tiene suficiente información. También bueno, yo he subido muchos otros vídeos también contando, por ejemplo, sobre la historia de la sociocracia. Mikel ahora está haciendo vídeos en los que cuenta un poco el contexto. Entonces, os podéis asegurar que todo el mundo cuente con ese conocimiento mínimo y hacer un primer intento de ver si en general hay consentimiento y también, Vale. en caso de que no lo hubiera, conocer cuáles son las objeciones. Si hay personas que tienen objeción a intentar funcionar sociocráticamente, que digan por qué. Porque intentar funcionar sociocráticamente, como está diciendo Marga, no significa que de la noche a la mañana voy a saber todo y voy a cambiar todo, sino que vamos a empezar a probar cosas distintas y a introducir pequeños cambios que pueden agilizar nuestros procesos. Entonces, si para eso sí hay consentimiento y nadie tiene una objeción a cambiar algunas cosas, ir aprendiendo sobre el camino, pues entonces ya sí, quienes estéis con ganas o que, como dice Joan, pues yo soy maestra, pues gente o profesora, cualquier persona que sienta que es más comunicadora o que puede quedarse con las ideas y transmitirlo al grupo, pues que sean las personas que puedan hacer esto para los demás. O sea, decir, vale, pues yo puedo hacer este entrenamiento, yo me formo, voy comprendiendo más y os lo voy transmitiendo. Entonces, esto también que el grupo, que esa persona se sienta como respaldada por el grupo, porque por eso a veces es bueno que el grupo elija como a qué personas queremos realmente que nos transmitan la explicación o el conocimiento, para que esa persona sienta que lo está haciendo porque el grupo se lo pide y no como que soy pesada y parece que estoy insistiendo o llevando cosas al grupo que no me están pidiendo. Entonces, si hay claridad sobre eso, pues muchísimo mejor. Mira, esto me ha gustado mucho. Nos está pasando que somos espontáneos, nos tiramos a la plaza de toros y nadie nos ha pedido que nos tiremos, ¿no? Entonces, esto que has dicho Sí, es que sí. el grupo tiene que pedir, pero cuando nos entusiasmamos mucho, pues de repente uno hace un plan, un organigrama, no sé qué, y nadie le hace ni caso, otro hace no sé qué y ni caso. Y es porque nadie nos lo ha pedido. Entonces me gustaría que esto también lo contaras un poco.
Sí, a ver, esa parte es muy importante, pero en la vida en general. O sea, incluso creo que desde que somos pequeños, tu madre te puede dar un gran consejo, pero como no se lo has pedido, pues lo recibes incluso de mala manera. Entonces, es importante que el tema se plantee como, vale, ¿necesitamos esto o no? Y si el grupo cree que es una necesidad, se escuchan las diferentes propuestas y entonces ya va a ser recibido de distinta forma, porque si es una necesidad, tenemos que darle solución. Entonces, si la gente se da cuenta de que ahí tenemos un espacio que no está resuelto y necesitamos darle una respuesta, cuando esa respuesta llega, se recibe muy bien, porque es como, bueno, pues eres la persona que nos puede dar luz sobre esto. Pero si viene de la nada, pues a veces no es recibido de la misma manera. Entonces, por eso también se llevan puntos a la reunión para explorar sobre ellos y decir, vale, esto es una necesidad del grupo. Si es así, seguimos adelante y seguramente vamos a poder encontrar soluciones. Y si no es así, pues igual no es el momento de hablar de ello, porque también hay gente que es futurista y ve cosas que se van a necesitar, pero igual tal vez no en este momento o no por todo el mundo. Entonces, vamos dando los pasos a medida que, porque además esto es un reto, si ya en pareja es un reto estar de acuerdo, pues con mucha gente imaginaros. Entonces, esto es un reto que hay que todavía tener mucha más paciencia y capacidad de frustración, de decir, vamos a avanzar mucho más lento, pero vamos a tener la satisfacción de que estamos haciendo algo en grupo y con otras personas y que yo de mi parte voy a tener que ceder mucho porque no estoy viviendo sola sin contar con nadie, sino que quiero vivir con otras personas. Entonces, si esto está claro, pues también nuestras maneras de tomar decisiones van a ser diferentes. Una pregunta, Nora, una pregunta. Mira, nosotros vamos a hacer un taller de arquitectura para llegar a conclusiones de lo que todos necesitamos y todos queremos a la hora de construir el cohousing. Y se me ha ocurrido de pronto que esa creación colectiva de propuestas sería lo adecuado para aplicar en estos talleres. Sí, a ver, también está bien que primero tengáis ese conocimiento extra, porque para poder hacer un listado de elementos de lo que se necesita, va a ser mucho más nutritivo y enriquecedor si todo el mundo tiene esos conocimientos básicos. Entonces, primero tener esa formación para que luego a la hora de hacer vuestro listado de necesidades también esté más ajustado a lo que las personas que saben un poco más sobre arquitectura os hayan dicho, porque si no, ¿cómo voy a hacer una petición si realmente todavía no tengo claro más que unos conocimientos muy básicos respecto a arquitectura? Bueno, me parece básico lo que acabas de decir. Básico, Sí, muy básico. muy básico. O sea, primero una formación mínima, porque hay gente que, por ejemplo, un plano, pues le cuesta leerlo. Bueno, pues te sientas un día y con la gente que tal, pues se dice, mira, esto se lee así. Y el alzado, que es lo que ves de frente, pues es esto y tal. Entonces, eso adelantaría muchísimo y explicar cómo el rayo de sol cae así en invierno y cae así en verano, te evita que la gente diga, bueno, pues es que yo, no sé qué, pongo persianas y ya está, o lo que sea, cosas que no son lógicas, ¿no? Entonces, bueno, me parece básico una primera tal, luego listado de cosas, pero ya con conocimiento de causa, y luego ya se elaboran propuestas. Ya, o sea, eso quiere decir, se hacen planos. Elaborar propuestas es hacer planos con distintas soluciones, ¿no? Sí, se han escuchado las necesidades, se tienen ahí recogidas, con lo cual quienes vayan a formular la propuesta tienen más claridad sobre las necesidades básicas del grupo y cuando ya tienen su propuesta o propuestas, las llevan al grupo para ver si alguno de los elementos tiene alguna objeción y escuchamos, porque realmente puede ser que no se hayan dado cuenta de que una persona, por lo que sea,
pueden pasar muchas cosas. Entonces, si hay alguien que esto ve un problema real para su día a día viviendo en ese espacio, pues ya estamos escuchando esas cosas, ¿no? Las preferencias de cada uno, que luego ya cada uno decorará y pondrá su casa a su gusto, pero que sí que la estructura base no cuente con ninguna objeción de que alguien no pueda vivir en un espacio como se plantee. Pues una cosita, que hemos hecho en estos días un orden de urgencias, de prioridades de tal, y de momento falta 2 personas por votar, pero la de decidir nuestra forma de gobernanza ahora está en el tercer lugar. O sea, yo creo que entre todos tenemos bastante claro que necesitamos o optar por sociocracia o otra cosa, pero alguna cosa que todos tenemos en las ideas en común de cómo se toman las decisiones, cómo funcionamos. Entonces yo creo que ese paso de si estamos forzando algo al grupo que no, el grupo no quiere, creo que no es el caso. Creo que globalmente el grupo ve necesario este paso. Sí. Pero de ahí a ponerlo en funcionamiento ya no sé. Bueno, normalmente cuando alguien está necesitando algo, la herramienta aparece y los medios aparecen y el proceso comienza. O sea, y quiero decir, cuando sabemos más cosas sobre algo, es muy difícil dar pasos atrás, porque si sé que hay algo mucho más sofisticado o mucho más afín a mi forma de funcionar y de pensar, pues es muy difícil que quiera unirme a personas que funcionan de una manera, por ejemplo, muy jerárquica. Entonces, esto incluso puede ser que hasta dentro de un año no suceda, pero que las personas que estén más necesitadas de ello vayan a dar sus pasos en esa dirección, seguramente, porque al menos ya saben que existe. Entonces, y también mi ofrecimiento es poneros en contacto. Yo no sé si habéis visto el último vídeo que Murcia Cohousing me pidió hacer les ofrecí hacer una reunión con Jerry, que lleva 25 años viviendo en cohousing y los últimos 8 funcionando sociocráticamente, Beatriz, que es presidenta de Casa Latina y también muchas de las ecoaldeas utilizan la sociocracia. Entonces, cuando Murcia Cohousing me empecé a reunir con ellos y ellos sí decidieron como hacer juntos esa formación de 6 horas y les dije, mira, creo que realmente sería muy bueno que conocierais otras experiencias y les hicierais las preguntas que tenéis a personas que directamente viven en cohousing y comunidades intencionales. Entonces, ese vídeo está subido a la red también. O sea, tuvimos una reunión de hora y pico y yo lo subí a la red. Entonces, ese vídeo también lo podéis ver. Y nosotros siempre que tenemos, o sea, y de hecho es nuestra idea de que no se reinvente la rueda. Si ya hay alguien que ha avanzado casillas en ese sentido, no vamos a cometer los mismos errores, vamos a aprovechar ese conocimiento y por eso nuestra idea en Sociocracia Práctica y Sociocracy for All es que todos los que ya han pasado por un camino compartan su experiencia y por eso también tenemos como estudios de caso compartidos para gente que está en cooperativas y funciona sociocráticamente, para gente que está en escuelas. ¿Por qué? Porque si hay otros que llevan un par de años ya haciendo esto, no necesitamos empezar a preguntarnos todos, sino ver cómo lo han hecho ellos, qué cosas les funcionó, qué cosas no, y entonces poner en contacto para que se hable. Entonces, si queréis podéis ver ese vídeo y al mismo tiempo, pues si necesitáis una nueva sesión para hacer preguntas diferentes, pues las acordamos y lo grabamos. Y bueno, lo único que pedimos es que nos deis permiso de compartir, porque todas esas dudas que han sido resueltas una vez, si se comparten, pues ya seguramente hay muchas otras personas que tienen las mismas dudas que podrán tener respuesta también en esos vídeos.
¿Cómo se llama? Murcia Cohousing, el vídeo. Bueno, si os puedo pasar el enlace, a través de Carmen, que tengo su correo, os puedo pasar el enlace al vídeo. De acuerdo. Genial, muchas gracias. Y Muy el tal Jerry, un puntazo, ¿no? Porque que ha vivido en un cohousing. Pues Jerry y Ted, los dos viven en Pioneer Valley, que es un cohousing. De hecho, Jerry es uno de los fundadores desde hace 25 años. Empezaron trabajando de manera asamblearia y por consenso, y desde hace 8 años pasaron a funcionar sociocráticamente. De hecho, muchas de las cosas que utilizamos en Sociocracy for All y Sociocracia Práctica viene de su experiencia comunitaria dentro del cohousing. Ahora mismo, por ejemplo, en el Círculo General de Sociocracy for All teníamos, que todavía no lo habíamos hecho, los acuerdos de gobernanza de Sociocracy for All. Pues están muy inspirados y basados en el cohousing en el que ellos viven, porque al final es como la experiencia más intensa que puedes tener, el cohabitar con alguien en un espacio, porque tienes que llegar a acuerdos muy claros, tienes que asegurarte de que las decisiones que se toman al menos no tienen la objeción de nadie. Entonces, Sociocracy for All y nosotros como área hispana estamos pues bebiendo mucho de esa experiencia para luego llevarlo a nivel organizacional. Pues no sé cómo podemos cerrar o en qué quedamos o eso. ¿Nos puedes mandar una información del presupuesto? ¿Cómo sería? ¿Cuántas personas recomiendas que hagan la formación extra y un poco más así para llevar toda la información al grupo? Sí, ahora que lo estás diciendo, me ha hecho gracia, porque precisamente el 2 de septiembre, o sea, mañana, Murcia Cohousing tienen su asamblea y una de las cosas que van a proponer es que 3 personas hagan esta formación de profundización y práctica. Entonces estoy pensando, sería genial que os conocierais y de hecho en la formación nuestra manera de funcionar es crear círculos de trabajo y sería genial si uno de los círculos de trabajo fuera precisamente cohousing, o sea, llevar la sociocracia a cohousing y podría ser incluso en el círculo que tengáis de trabajo ver todo o tener reuniones con Jerry y poder ver cómo, porque esa parte todavía no la tenemos sistematizada, tenemos mucha información pero repartida, entonces creo que sería durante esas 9 semanas muy interesante que un grupo de distintos cohousing se juntaran para avanzar y tener como toda esa información que luego la puedan llevar a sus grupos respectivos. Entonces, sí, con mucho gusto os comparto primero el vídeo para que conozcáis un poco a las personas y la reunión que tuvieron con Jerry y Beatriz y Tatiana. Y luego os paso la información de este entrenamiento. Empezamos el 10 de septiembre. Es del 10 de septiembre al 5 de noviembre. Son los jueves. Y en el horario español, porque claro, nosotros solemos poner horario internacional porque viene mucha gente de Latinoamérica y otros países y también de España. En España nos toca de 7 de la tarde a 9:15 de la noche. Porque hacíamos 2 horas, pero al final siempre duraba 15 minutos más, entonces para que la gente cuente con que vamos a terminar a las 9:15 de la noche los jueves, desde el 10 de septiembre hasta el 5 de noviembre, 9 jueves consecutivos. Entonces, luego ya, pues dependiendo del perfil de las personas que se apunten, pues Tatiana y yo generamos círculos y cada uno va a conseguir sus objetivos. Entonces, en ese círculo eligen a sus coordinador, facilitador y demás y hacen una práctica en la que Tatiana y yo estamos de acompañantes. Entonces, cualquier cosa que suceda durante esa sesión, pues nosotras vamos respondiendo. Si al facilitador se le complica algo en la sesión, pues vamos haciendo en directo pues todas las respuestas a lo que va surgiendo durante el trabajo de esas 9 semanas. Y esta formación tiene las 9 sesiones. Sociocracy for All, ya sabéis que tiene una política de que
toda la información sea accesible. Sí ponemos un valor económico porque es también la manera en la que podemos tener ciertas personas en Sociocracia y Sociocracia Práctica pagadas, y podemos hacer materiales y libros y más. Entonces, esta formación tiene un valor, y también tenemos como un mínimo y un máximo, porque sabemos que hay personas de todas las situaciones económicas que van a llegar. Entonces, el mínimo para estas 9 sesiones es 200 euros y el máximo 400 euros. Entonces, en esa escala de precios, uno elige cuánto puede dar. Aún así, tenemos también becas, porque sobre todo a veces hay gente que llega de comunidades campesinas de Latinoamérica que no puede llegar ni al mínimo. Entonces, aún así, pensamos en maneras de intercambio, pero sí que queremos que la información esté accesible a todo el mundo, y solamente que creemos en un sistema de dar y recibir. Entonces, por eso está pensado ese aporte económico, pero ojalá que el mayor número de personas pueda tener esa práctica, porque es de lo que más se aprende. O sea, la sociocracia, y por eso nos llamamos sociocracia práctica, tiene que ser muy práctica y tienes que vivirla para poder comprender realmente en qué consiste. ¿El precio que das es por grupo? Por persona, ¿no? Por persona. Las 9 sesiones de 2 horas cada una, un mínimo 200 euros por las 9 sesiones y un máximo de 400. Entonces, en ese rango de precios, la persona elige cuánto aporta. Vale. ¿Y cuántas personas, perdona, cuántas personas recomendarías que asistiera como Mira, para a Murcia Cohousing les recomendé 3 y os voy a decir por qué. Primero, porque una es mucha responsabilidad. O sea, si uno recibe toda esa información y lo tiene que volcar en un grupo, es demasiada responsabilidad. 2 personas estamos en la polaridad, en el sentido de que si alguien ha visto una cosa y otro, y por lo que sea no han entendido lo mismo, se puede crear una polaridad. Entonces, siempre se recomienda que haya un equilibrio del triángulo de 3, de que ya tenemos 3 puntos de vista y 3 informaciones diferentes que llegan al grupo. Entonces, yo por eso suelo recomendar 3. De ahí, cada grupo y cada persona hace lo que vea y lo que sienta, y si tienen mucha confianza en que uno puede hacerlo, pues uno. Muy bien. Bueno, pues no sé. ¿Hacemos nuestra ronda de cierre? No se te oye, Monse. Joan, ¿nos podemos unir contigo en tu Zoom un momentito ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? Joan, estás No se te oye, silenciada. Joan. No se No te se oye ahora. Sí, es que no me acostumbraba al tablet, no sé, no me gusta, pero bueno, es lo que hay hoy. Sí, o tú dices para hablar entre nosotras ahora Sí, mismo. un momento sobre esto que acabamos de... En nuestro país Por no está WhatsApp. bien. A ver, también podemos hacer una cosa. Yo paro la grabación, hacemos nuestra ronda de cierre y os podéis quedar en la sala del tiempo que queráis. O sea, yo me voy y vosotras habláis si queréis, para no tener que entrar en otra sesión. Aquí ahora no hay ninguna reunión, entonces podéis quedaros en la sala charlando si queréis. Vale. Pues yo creo que va a ser lo más práctico. Vale, entonces mi propuesta es que hagamos una ronda de cierre para cerrar y dejar de grabar, y que lo que vaya al grupo sea esta información, y ya luego paramos la grabación y os quedáis un rato solas en la sala hablando quienes quieran. Gracias. ¿Consentimos? Genial, gracias. Vale, pues ronda de cierre, Joan y luego Marga. ¿Qué te ha parecido este encuentro, esta reunioncita? Pues muy bien, muy interesante. Yo ya estaba, vamos a decir, 99% convencida, y no he visto nada que cambie eso, y me parece que nos puede servir mucho. Y nada, me ha gustado mucho tu manera de explicar las cosas, escueto y bien. Así que muchas gracias. Gracias, Joan. Marga. Pues a mí me ha parecido muy aclaratoria, además la
la sencillez de la explicación, ¿no? También, y luego a la hora de la no urgencia de llevar todo a cabo antes de, porque veo que como que hay que continuar con decisiones y esto tiene un proceso que no es tan inmediato. Entonces me ha gustado mucho, bueno, o por lo menos me he sentido bien llegando a esa percepción, porque a mí me gusta muchísimo el sistema y me parece, bueno, como muy, no sé, una forma de gobernanza para una comunidad y un grupo que queremos convivir, pues la mejor manera de que pueda salir todo adelante y funcione sin cargas a unos o a otros, sin pedir más yo qué sé, a responsabilidades de la cuenta, yo qué sé, me parece genial, ¿no? El sistema. Me ha gustado mucho también la explicación. O sea que muchas gracias. Gracias, Marga. Teresa, luego Carmen. Bueno, pues muchas gracias por la explicación, que lo has hecho con mucha claridad. A mí me ha servido porque yo, la verdad es que había visto algún vídeo, pero no había profundizado mucho porque he tenido poco tiempo, por circunstancias no he podido. Y bien, me has aclarado bastante, me he quedado con una idea bastante clara y creo que sí, que me gusta esta forma de funcionamiento. Tendré que profundizar más en ello y verlo más despacio. Gracias. Gracias, Teresa. Carmen, y luego, ¿cómo te llamas? Que en tu cuadradito pone José Pablo. ¿Monse? Monse. Monse, vale. Carmen y luego Monse. Somos dos Cármenes, pero creo que te refieres a mí, ¿no? Porque ahí en la pantallita solo pone Carmen, no Carmen. Sí, Carmen B. Carmen A y Carmen B. Sí, a mí me ha confirmado la idea que ya tenía de que puede ser un método muy, muy eficaz y muy flexible también para nosotros. Al principio me asustaba un poco la idea cuando vi los vídeos de que todo eso no lo podíamos poner en marcha así de golpe, ¿no? Pero ya veo que razonablemente se puede ir poco a poco. Entonces, yo que para mí es una forma muy factible y ideal para nosotros, sí. Gracias por todas las aclaraciones. Gracias, Carmen, y gracias por ponerte en contacto también. Monse y luego María José. Yo, de entrada, darte las gracias por tus aclaraciones, por tu generosidad, y había oído los vídeos y he leído y he visto también el vídeo de hijas, el que estuvo en el cohousing de Bustar Viejo, de jubilares, y tenía alguna duda. Me pareció un poco rígido, quizás un poco encorsetado, pero bueno, veo que puede ser más práctico que encorsetado y que deberíamos transitar por ahí y ver qué resulta, que bueno, siempre, nunca es tarde para desecharlo como método, pero a mí de entrada sí me parece práctico, me parece que puede ser eficaz, que puede dar lugar a trabajar de una manera más clara, más definida, con cada uno con sus roles o con lo que tenga o no tenga que hacer. Está muy bien. Gracias. Gracias, Monse. María José y luego Carmen. Pues yo ya estaba convencidísima, pero estoy más porque además encima nos has dado claves sobre lo de la arquitectura, que me parece lo más follón, y me has dado claves, que yo creo que a los demás también, que pueden ser muy útiles. Y quería contestarle a Marga que le preocupa que como hay que decidir muchas cosas, pues igual no nos podemos dedicar a esto. Es que seguir intentando decidir con nuestro antiguo sistema puede ser eterno. O sea, nos puede llevar muchísimo más tiempo que dedicarle tiempo a esto. O sea, pan para hoy, hambre para mañana, ¿sabes? Entonces, yo lo iría aplicando ya porque nos va a agilizar a la larga. Porque ya hemos visto que no resolvemos, ¿no? Luego, las prisas no son nada buenas, me parece a mí. Y nada, pues muchas gracias, Nora, y hasta luego. Muchas gracias, María José. Uy, Carmen.
Hola. Pues nada, yo gracias por habernos informado, pero la verdad es que no me he enterado mucho, porque me he conectado tarde, luego me han llamado, me he tenido que desconectar, pero lo que me ha gustado es lo que han hablado mis compañeras, que les ha gustado y que me parece una forma de decidir bastante bien. Entonces, nada, prometo enterarme, ver todos los vídeos y todo lo que estáis poniendo, y nada, y a ti muchas gracias por tu disponibilidad. Pues muchas gracias por tu honestidad también. Os pasaré esta grabación, que lástima que se nos ha olvidado empezar a grabar desde el principio. Menos mal que Teresa casi se va y nos ha recordado que no estábamos grabando. Y os paso también el otro vídeo de Murcia Cohousing y la información. Para mí es una ilusión conectar con personas, además es mágico, ¿no? De repente alguien te contacta y te enteras de que hay un proyecto más de personas intentando hacer cosas de manera colectiva y de una forma diferente. Así que me da mucha esperanza en el futuro del ser humano y podéis contar conmigo para cualquier duda que vaya surgiendo sobre el proceso, no porque tenga todas las respuestas, pero las que tenga os las daré y si no, pues buscaré a ver si conozco a alguien que os las pueda dar. Así que ya estamos en contacto. Muchas gracias, Nora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.